Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema que aún no habíamos tocado en ninguno de nuestros programas, que es la consultoría política, el branding político, que es otra arista de los negocios, es otra arista del marketing que es sumamente importante. Hay mucha gente muy brillante trabajando en eso, pero bueno, no lo habíamos tenido todavía como ninguno de los temas acá dentro de Negocios y Marcas, y hoy tenemos un invitado muy especial porque además es un experto en la materia, es Pedro Paul Betancur. Pedro ha trabajado en múltiples campañas electorales en Latinoamérica, ha asesorado a importantes marcas también en Europa, y pues nada, que sea Pedro el que nos cuente un poco quién es Pedro Paul Betancur. Bienvenido, Pedro, a Negocios y Marcas. Hola Leo, ¿cómo estás? Un placer siempre, por supuesto, conversar contigo. A ver, la verdad es que no se me hace fácil por personalidad hablar de mí mismo. Podría describirme quizás, tratar de ser lo más corto posible en estos 45 años. Soy un joven venezolano, digo joven, todavía me siento joven. Soy un joven venezolano que tuvo muchos privilegios en su formación intelectual. Me eduqué creciendo entre Europa y Venezuela. He privilegiado también en mi formación espiritual. Me formé también con los jesuitas en el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas. Y privilegiado en lo familiar. Tuve una familia espectacular. Mi padre acaba de fallecer hace pocos días, pero fue siempre y ha sido siempre un ejemplo junto a mi madre de una familia sólida, digamos, donde el amor ha prevalecido por encima de todas las cosas y la unión ha prevalecido por encima de todas las cosas. Entonces, en medio de lo que es Venezuela, en medio de lo que es América Latina, pues me siento un venezolano privilegiado que empezó estudiando Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, donde por cierto jugué rugby mucho tiempo. Y conocí incluso clientes míos que después fueron clientes, como Lilian Tintori, que la conocí justamente siendo su coach de rugby. Y después me fui para Italia de nuevo y estudié Ciencias Políticas, me especialicé en Política Internacional y un diplomado en Emergencias Humanitarias. Y de ahí en adelante pues fue todo el desarrollo de mi carrera o de mi profesión, siempre volcada hacia Venezuela, siempre volcada hacia la lucha contra la dictadura de Chávez y contra hoy en día la dictadura de Maduro. Y desde muy joven, desde muy temprano, de mis estudios de ciencias políticas, pues siempre fue esa lucha por la libertad. En el 2007 empecé a conocer toda esta generación, entre ellos tú, Leo, que hoy en día pues tratan de llevar la libertad a Venezuela, y desde ahí pues quedé enganchado en política nacional en Venezuela, y después tuve la oportunidad, gracias a quien hoy en día es un gran amigo y un mentor, Mauricio Bengochea, tuve la posibilidad de internacionalizarme como consultor. Empecé en Haití, después del terremoto, fue mi primera experiencia internacional. Nos llamaron para que les diéramos consultoría en estrategia comunicacional para manejar la emergencia, y estuve ahí un año trabajando, yendo y viniendo entre Venezuela y Haití, que es lo que después se convirtió en mi vida, de ir y venir de un país a otro, tratando de aportar y de colaborar en ese caso. Y después pues ya llegamos al día de hoy. Ha pasado mucha agua debajo del puente, han habido muchas campañas, mucha experiencia, positivas, todas siempre en las derrotas y en las victorias, y pues hoy en día me dedico a la consultoría política con gran pasión y gran ahínco. Pedro, tienes una vasta experiencia en consultoría en Venezuela. Fuiste consultor de Leopoldo López, del alcalde Ledesma, de Lilian Tintori. Fuiste también fuiste director de la organización Mundo Sin Mordaza. Toda esta experiencia, todo esto que se logró con estas asesorías, estas consultorías en Venezuela, sin duda te han dejado
digamos, como un panorama o un aprendizaje que hace de alguna manera que luego con tus asesorías que haces en el exterior se faciliten más las cosas? Es decir, definitivamente hacer política o asesorar a políticos en Venezuela en un régimen como el que hemos vivido durante tantos años nos da una experiencia a los venezolanos diferente para asesorar a los candidatos en Latinoamérica, en Europa o inclusive aquí en los Estados Unidos. Mira, yo creo que eso sucede en todos los dominios, en todo. O sea, cualquier empresario que haya logrado sobrevivir y ser exitoso en Venezuela, pues tiene un bagaje, una maleta de experiencia para sobrellevar problemas, dificultades, para improvisar en situaciones difíciles, para planificar en medio de la crisis, que por supuesto te permiten, cuando las cosas son un poco más normales, cuando las cosas son un poco más estables, te permite tener, para mí, un plus por encima de los demás para lograr el éxito. Eso también pasa, por supuesto, en la consultoría política. Evidentemente tenemos todos los consultores venezolanos, te puedo nombrar muchísimos, desde Edgar Gutiérrez, hay muchísimos, JJ Rendón, hay muchísimos. Quizás JJ es el caso menor porque no ha podido estar en Venezuela durante esa lucha, pero hay muchos que hoy en día han salido al exterior y que están siendo muy exitosos, porque justamente pues hacer consultoría política en dictadura te obliga a tener unos aprendizajes que probablemente en tu entorno seas el único que haya tenido esas experiencias. Es decir, ¿qué has descubierto, por ejemplo, en la práctica, en tus consultorías, que, por ejemplo, en algún país donde hayas estado no se acostumbrara a hacer y que hayamos de alguna manera exportado esa área de la consultoría y que haya sido funcional para, por ejemplo, tener una victoria? ¿Hay algunas aristas que de alguna manera involucras tú en tus asesorías que provienen de esas experiencias de Venezuela? Mira, lo primero, y voy a hablar del caso específico de Latinoamérica, en Estados Unidos es un poco distinto, y en Europa también, pero en el caso latinoamericano, el uso de las redes, la capacidad de generar comunicación política a través de las redes, de bajar líneas políticas incluso a tu propio electorado o a tus propios seguidores voluntarios, a través del uso de las redes, sin duda alguna fue un plus que los demás países de América Latina no tenían como se tenía en Venezuela. Yo no sé si, por supuesto tú lo recuerdas, no sé si nuestros oyentes lo recuerden, pero Chávez es el primer político, digamos, latinoamericano que utiliza las redes sociales para bajar líneas. Chávez daba información política de propaganda, pero también de acción política, lo hacía a través del Twitter. Y la penetración de las redes en una situación de dictadura como era Venezuela, bueno, ustedes son un caso extraordinario de ejemplo de eso. Todos los medios de comunicación convencionales terminan siendo o censurados o se autocensuran, excepto aquellos que, como ustedes, logran sobrevivir a través de las redes sociales, a través del 2.0, a través de la web. Entonces, evidentemente hay un aprendizaje que los demás países de América Latina no estaban tan avanzados como nosotros. Y nosotros llevamos como consultores, con esta experiencia, llevamos ese conocimiento, llevamos esa práctica, llevamos esa metodología y, por supuesto, los éxitos han sido extraordinarios. Pedro, trabajaste como asesor, fuiste parte de la campaña de Luis Abinader en República Dominicana, ahora para las elecciones pasadas de hace algunos días. Sí, a ver, mi participación fue muy poca, la verdad, porque yo estoy ahorita concentrado en el proyecto de Ecuador. Somos consultores en Ecuador, soy incluso gerente de campaña allí también, tengo una doble función, muy al estilo americano. En República Dominicana colaboré, por supuesto, porque el equipo que está ahí es nuestro equipo, es el de Bengochea y Asociados, y colaboré pues en algunas decisiones, en algunas discusiones estratégicas, y hace 2 años en la investigación, cuando empezamos a trabajar algunos temas de investigación con Luis Abinader. Por cierto, ese es un caso muy exitoso también de las redes sociales, se le ganó al gobierno, básicamente, con lo difícil que es eso. Es muy difícil, sí, por eso te iba a preguntar, porque estábamos hablando justamente del tema de las redes sociales y además en una situación atípica, porque es un periodo de pandemia donde el casa por casa básicamente es inexistente, desaparece, cosas en las cuales los venezolanos estamos muy acostumbrados en las campañas electorales. De hecho, en Venezuela puedes ganar una campaña haciendo casa por casa, tocando a la gente,
y en este caso no pudo ser así. Sin embargo, entonces hay que hacer esas transformaciones y hacer, digamos, llevar eso a las redes sociales, y por eso te quería preguntar si nos podías hablar un poco de cómo fue esa experiencia con Luis Abinader, para luego pasar entonces a la experiencia de lo que estás haciendo justamente ahorita, que es asesorando al candidato Lasso para las presidenciales de Ecuador, que son, si mal no recuerdo, en febrero de 2021. Así es, 21 de febrero del 2021. Mira, te puedo hablar de Dominicana, por supuesto, porque somos el mismo equipo y compartimos toda la información y todo lo que se va haciendo de un lado y otro. De hecho, el responsable de redes sociales nuestro, que se llama Carlos Gutiérrez, ampliamente recomendado para cualquiera que necesite hacer campañas políticas y hacer un trabajo serio de redes sociales. Carlos trabaja conmigo también y es el asesor en el tema de redes sociales en la campaña de Ecuador, y la verdad es que se hizo un gran trabajo, pero en el caso de República Dominicana, y esto quizás debería ser el mayor aprendizaje de los políticos latinoamericanos, es evitar la improvisación de lanzarse 3 meses antes a una campaña, sea presidencial o sea de lo que sea. En el caso de Luis Abinader son 3 años, porque fue candidato en la elección pasada y no abandonó el trabajo, sino que siguió trabajándolo para la siguiente candidatura. Tuvo la capacidad, la inteligencia, la visión de hacer eso con tiempo, y Carlos viene trabajando el tema de las redes sociales desde hace 3 años en República Dominicana. ¿Qué te permite eso? Evitar lo que hacen la mayoría de los consultores que llegan 3 meses antes a una campaña, o la mayoría de los políticos, es crear aldeas ficticias, ¿no? Crear estos bots, que son unas granjas de perfiles que supuestamente conversan y hablan y posicionan mensajes, pero en realidad son usuarios ficticios. Detrás hay una cantidad de personas que controlan cada uno de ellos, ponte por ejemplo 10 cuentas. En cambio, en el caso de República Dominicana, igual que en el caso del Ecuador, se ha trabajado con mucha antelación, se ha planificado, se ha trabajado, se ha preparado el trabajo, y por lo tanto no necesitas generar perfiles ficticios, no necesitas generar granjas ficticias, sino lo que vas es construyendo una comunidad que son tus seguidores naturales, que los ves en las encuestas, que logras identificarlos gracias al uso, por supuesto, de la tecnología, de la georreferenciación. Sabes dónde viven, sabes comunicarte con ellos, sabes cómo levantar esa data. Después utilizas, si quieres lo hablamos más adelante, utilizas el uso de la Big Data con la inteligencia artificial y logras comunicarte directamente con ellos. Entonces, en vez de crear un mundo ficticio que trata de imponer una matriz de opinión, tienes gente real, con problemas reales, hablando de temas reales, y tu candidato comunicándose con ellos. Y eso genera una gran fuerza, una gran masa. Yo te diría que hoy en día, comparable a lo que era la movilización antes, la movilización donde tú, por cierto, has hecho extraordinarios trabajos en Venezuela y en otros lados, la movilización del grassroots, ¿no? O sea, mover la gente, las masas, a las marchas, a las manifestaciones de apoyo, etc. Hoy en día eso lo haces a través de las redes. Sobre todo... El grassroots ha migrado un poco a lo virtual, entonces. No un poco, prácticamente totalmente. Prácticamente todo. O sea, podría incluso en una campaña electoral sustituirlo, digamos, por lo que es ese casa por casa, y o esa movilización, un evento, y eso me trae un poco a lo que está pasando acá en Estados Unidos con respecto a la campaña electoral, donde tenemos a un Biden que ha decidido que no va a hacer movilizaciones por la pandemia, sino todo es virtual, y tenemos a un Trump que ha decidido, sí, hacer sus movilizaciones, y está llevando digamos, a sus simpatizantes a esta pero cuidado, foros, ¿no? Eso es porque son dos electorados distintos, son 2 audiencias distintas. Okay. Pero tienes un caso latinoamericano que es más cercano a nosotros, donde, por cierto, el consultor es un amigo nuestro y es venezolano también, de la experiencia contra la dictadura, que es Lester Toledo con Bukele en El Salvador. Bukele no hizo prácticamente ninguna movilización de ningún acto. Fue todo a través de redes sociales, fue todo a través de comunicación virtual. Yo no sé si en su caso, la verdad es que no lo sé, no tengo la información, si utilizaron inteligencia artificial y Big Data, pero sí sé que hicieron un gran trabajo, donde, por cierto, otras amigas nuestras, también venezolanas, otras, Virginia Zamora, también participaron en esa elección, asesorando en el tema del uso de las redes de las comunicaciones. Entonces, te diría que la verdad es que prácticamente el grassroots, todo lo que es la movilización, el puerta a puerta, todo eso ya migró, así como migró el teletrabajo. O sea, yo tengo amigos aquí en Houston de empresas petroleras muy importantes, Chevron, Shell, Conoco, no van a las oficinas, las Cemex, les dicen no vengan. O
sea, ya podrían ir en ciertos términos, pero les dicen es no vengan, trabajen desde la casa, porque lo que han descubierto es que hay menores costes y mayor efectividad. Entonces, sí, las empresas simplemente migraron a causa de una situación, migraron rápidamente a algo que se decía desde hace tiempo, que en un proceso paulatino se estaba logrando, que era el tema del teletrabajo, de cada quien trabajar en su casa. Entonces, eso hoy en día en la política, en las campañas, sobre todo en el tema de campaña, migra hacia el grassroots, migra hacia el trabajo uno a uno que te permite la inteligencia artificial, que te permite la microsegmentación con la Big Data, que te permite incluso ya hoy en día las redes te permiten hacer una gran microsegmentación. Y hablas directamente con las personas. Entonces, lo único para que yo creo que hoy en día, y todavía los gobiernos pierden las elecciones y las oposiciones ganan porque los gobiernos pierden las elecciones, en América Latina todavía hay un factor tierra muy importante que es el del control electoral. Es decir, es la defensa del voto, es el conteo del voto, el conteo rápido, tener la información rápida. Ahí también estamos usando tecnología, pero necesitas a la persona en la mesa, necesitas a la persona que coordina la mesa, necesitas a la persona que coordina las distintas mesas. Entonces ahí sí tienes que tener un ejército de soldados, ¿no? Y es precisamente porque hay muchas debilidades, digamos, en la protección del voto, ¿no? Cosa que no sucede en otros países, ¿no? Donde la debilidad está en la institución. Lamentablemente nuestras instituciones son muy débiles, son muy corruptas, nuestra democracia en ese sentido tiene una gran debilidad y entonces no es confiable la institución que debería de proteger y garantizar el derecho al voto, ¿no? y su verdadera validez. Entonces tú tienes que movilizar y organizar grandes números de personas, decenas de miles de personas preparadas, organizadas, entrenadas para que te puedan defender el voto y te puedan contabilizar el voto a tiempo y tú poder tomar decisiones políticas en función de lo que esté sucediendo. Volviendo al tema del Big Data, para la audiencia que no, digamos, no sabe de qué estamos hablando y que le gustaría enterarse a qué hace referencia, ¿puedes explicarnos un poco el tema del Big Data y cómo se implementa en las campañas electorales? Bueno, básicamente funciona igual que lo implementa el mercadeo del mundo privado, a mayor recolección de información de los ciudadanos que componen una determinada sociedad, pero que son votantes, es decir, nosotros llamamos el electorado. A mayor información que tenga yo de ese electorado, se me hace más sencillo generar un perfil o un arquetipo de qué tipo de elector es. Entonces logro entender si, por ejemplo, es un swing voters, o sea, es un voto que tiene disposición acá, hoy votar por los republicanos y mañana votar por los demócratas, para que lo entendamos en términos donde quizás todo el mundo logra visualizarlo. Y entonces tú logras detectar quiénes son esas personas según su comportamiento, cuáles son sus gustos, cuáles son sus principales preocupaciones, cuáles son su nivel socioeconómico, porque lo sabes por el nivel de gastos de entrada o por la declaración de impuestos. Entonces, esto es por eso se llama Big Data, es tratar de concentrar la mayor cantidad de data posible, tanta data que es inmanejable si no utilizas inteligencia artificial. Y entonces, en la utilización de la inteligencia artificial con esa Big Data, tú lo que haces es diseñar comunicaciones ad hoc específicas para cada uno de esos electores. Te pongo un ejemplo. Si en Venezuela hoy en día ya deben de haber alrededor de casi 20 millones de electores. Si en Venezuela, supongamos que son esos, si en Venezuela hay 20 millones de electores, por supuesto que la perfección, el Disneylandia sería que tú logres identificar 20 perfiles psicológicos. Pero entonces lo que haces es que generas arquetipos y tú sabes a qué arquetipo pertenece más o menos cada sector de la población según sus variables socioeconómicas, de educación, etc. Y a partir de ahí les envías el mensaje en función de lo que tú en tu investigación logras identificar como la mayor preocupación de cada uno de esos sectores. Entonces tú no tienes, como era antes, una sola línea de mensaje oficial, sino que tienes tantas líneas de mensajes oficiales sobre distintos temas como temas preocupan a los distintos sectores de la sociedad. ¿Cómo haces todo eso que parece imposible? Recolección de información, Big Data y utilización de la inteligencia artificial. ¿Esa información proviene de qué fuentes? O sea, ¿hay empresas especializadas que ya tienen acceso a esa información? Sí, hay empresas especializadas que ya tienen. Les voy a dar un caso para que entiendan de qué estamos hablando. Por supuesto, yo no trabajo con ese tipo de empresas,
pero para que entiendan esto, si no lo han visto, les recomiendo vayan a Netflix y vean un documental que se llama Cambridge Analytics. Sí, yo justamente iba a pasar a hablarte de eso. Ok, básicamente Cambridge Analytics es una de esas empresas, una de las tantas que existen en el mundo, que recolectan toda esta información y después generan, con la ayuda de los asesores y los consultores políticos, según la estrategia que se haya determinado, generan estos arquetipos, generan se hace la comunicación específica, que tú sabes muy bien de eso, sabes mucho de eso porque eres también comunicador político. Se generan las piezas creativas, sean videos, sean GIFs, sean imágenes, sean memes, cualquier pieza creativa, y la disparas, pero exactamente para que le llegue a la persona que tú sabes que va a tener un enganche con eso. Y si no lo llega a tener, porque las sociedades son cambiantes, porque los humores son cambiantes, la manera que se comporta, interactúa la persona con ese video o con esa pieza, te dice si estás teniendo un enganche o no con la persona. Y si no lo estás teniendo, esa persona sale de ese arquetipo y pasa a estar en otro arquetipo que se haya comportado más o menos igual con una pieza parecida. Pues. Eso lo hace interesante. En este caso, con este documental, que sí les recomiendo que lo vean, por supuesto se utilizó para hacer cosas ilegales y sin ética, ¿no? ¿Podrían, Pedro, ahora hablando un poco de inmoralidad y de poca ética, ¿tú crees que el régimen por ejemplo, de Maduro esté utilizando Big Data? Totalmente, seguramente, y lo están utilizando hace mucho tiempo, seguramente. Es decir, que podrían estar todas estas campañas de fake news que recorren hasta Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, todos. Te voy a decir más. Un plan de este tipo. Claro, te voy a decir más. Es que no es el régimen venezolano el que está montado, es que los cubanos están montados desde hace mucho tiempo en eso, porque uno de los grandes, no me gusta decirlo así, pero uno de los grandes expertos o genios en el manejo del fake news, de generar todo este tipo de cosas, de influir en campañas, son los rusos. Ya hoy en día, de hecho, entiendo que Gran Bretaña ayer demandó o le reclamó formalmente ya a Rusia su intervención en las campañas parlamentarias que tuvieron ellos allá. Las Estados Unidos, pues ya saben todos los escándalos que ha habido con la victoria de Trump y Clinton, etcétera, desde la vez pasada. Y todavía hoy en día, en México, en AMLO, también se demostró que habían influido. Eso es utilización de Big Data. ¿Qué pasa? Que ellos lo hacen al estilo Cambridge Analytics. Es decir, ellos lo hacen, generan fake news inmoral, porque te agarran a Leo Trecci, le inventan una historia, que Leo es candidato, le inventan una historia, le inventan algunas realidades, saben qué tipo de persona te va a comprar ese tipo de cosas porque le molesta, y entonces, por ejemplo, a un católico le molestaría saber que Leo Trecci fue uno de los que participó en quemar una iglesia. Entonces montan esta historia, detectan quiénes son esta audiencia que puede decidir inclinar la balanza entre uno y otro en los votos de Leo Trecci, y le disparan esta información de fake news para tratar de llevar la sociedad hacia una toma de decisión contraria contraria a la que podría tomarse. Así está funcionando. Entonces, sí. Básicamente es manipulación, manipular la mente del electorado. Sí. Y para obtener un resultado que no sería el resultado real en unas condiciones de una campaña limpia, de una campaña política limpia. Claro, lo que pasa es que yo hago lo mismo, pero yo no invento la historia, yo no perjudico la imagen de la persona, yo no difamo al otro candidato o a mis adversarios. Por supuesto, si mi adversario resulta que se descubre que es un pedófilo, pues eso va a salir a la luz pública porque tú estás lanzándote a un cargo público y la gente tiene el derecho de conocer quién eres realmente en tu vida. Ahora bien, otra cosa es que yo te invente esa realidad. Entonces, estás en difamación, por supuesto que es inmoral, es ilegal. O sea, los rusos, me refiero al gobierno, Rusia, el gobierno iraní, los cubanos, el gobierno cubano, todos ya hoy en día utilizan compañías como Cambridge Analytics para tratar de influenciar justamente en otros países. Usted mira, pero ¿y qué gana Rusia influenciando las elecciones en México? Bueno, generando gobiernos aliados. Es un tema de geopolítica al final. Lo que están buscando es construir alrededor, en el mundo donde puedan, sobre todo alrededor de sus enemigos,
en intereses económicos, en intereses geopolíticos, en intereses militares, buscan construir aliados, redes de aliados. ¿Cómo hacen eso? Montando gobiernos que les sean cercanos. Entonces, AMLO es un gobierno cercano a Rusia. Control político, claro, control político. Bueno, Pedro, hablemos ahora un poco de cómo está esa campaña allá en Ecuador, cómo está el panorama para las venideras elecciones del 2021 en Ecuador. Muy bien, la verdad es que muy bien, nos está yendo muy bien. Se está haciendo un trabajo con mucho tiempo, con mucha antelación. Tengo un cliente que por supuesto es un amigo también, que es un hombre extremadamente preparado, que tiene experiencia, que no es un improvisado, que tiene la capacidad y lo ha demostrado en su vida, tiene la capacidad de manejar crisis, de sacar situaciones que nadie quería meterse por una crisis. Él ha tenido la capacidad de ser solvente, de solucionar esos problemas, y la verdad es que nos está yendo muy bien. Todavía es muy temprano. Te puedo decir que el 80% de los ecuatorianos no ha decidido todavía con cuál va a ser su participación en la política, por quién va a votar específicamente, o no lo ha decidido de manera definitiva. Y eso también se debe a que hay una realidad pandémica, hay una realidad. Quito ahorita está en una situación muy complicada, parecida a la que estuvo Guayaquil hace unos meses. Todavía hay una situación donde la gente está más bien pensando en déjame salir de esta situación, déjame salir del problema donde corre riesgo mi vida, y además ahora déjame solucionar cómo hago para vivir, cómo hago para sobrevivir sin empleo o con empleos paralizados, etc. Entonces, la verdad es que todavía es temprano. Las elecciones son el 21 de febrero y todavía falta mucha agua que corra por debajo del puente, pero vamos muy bien, estamos muy satisfechos con el trabajo que se está yendo y la investigación nos da muy buenos resultados que esperemos se mantengan hasta el final. ¿Con cuánto tiempo, Pedro? Porque yo siempre, soy amigo tuyo, de Mauricio, de todo, y siempre veo, dice, no, todavía falta mucho para poder sacar una conclusión al respecto. ¿Con cuánto tiempo más o menos es prudente ya tener una visión clara de qué puede suceder en unos resultados electorales? Porque, aquí evidentemente todavía de aquí a febrero sí queda bastante tiempo, pero por ejemplo con las elecciones de aquí en Estados Unidos, que son este mismo año, parece que el panorama cada vez se cierra más, ¿no? Es como sí. Ve un panorama difícil, ¿no? Con el tema aquí electoral. ¿Cuánto tiempo es el que más o menos el que un consultor visualiza ya eso, ¿no? Visualiza quién puede ser el ganador en unas elecciones. Mira, no, es muy difícil porque depende de cada elección. Es decir, por ejemplo, y además depende también de la tipología de la elección. Por lo general a mí se me hace más sencillo lograr entrever qué va a suceder en una elección de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque logras identificar más o menos, estos son los 2 o 3 que tendrían mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta, y entonces puedes entender más o menos cómo los electorados se van a mover en ese sentido. Pero siempre va a depender además de los márgenes. Primero, del margen de participación, cuánta gente ya se decidió definitivamente, cuánto voto duro tiene cada uno de esos candidatos, cómo son las migraciones entre candidatos y candidatos, y cuánto es la diferencia del spread que hay. Una elección a un mes antes del día de la elección, que tenga 20 puntos de diferencia entre un candidato y otro, es bastante complicado que pueda suceder algo. Dependiendo, siempre puede suceder algo. En política es como el béisbol, ¿no? O cualquier otro deporte, pues hasta el último segundo se juega. En las mesas, como tú decías, se pierde una elección. Pero siempre va a depender de cuánto es ese margen de que existe entre uno y otro, y siempre va a depender de si es primera vuelta o segunda vuelta. Ahorita en Dominicana... Perdón, dime. Porque el tiempo ya se nos está acabando, pero por último, ¿me puedes dar tu análisis de cómo ves tú el panorama aquí en los Estados Unidos para las elecciones presidenciales venideras? Wow, too close to call. Yo a diferencia de lo que quizás muchos colegas míos piensan, no veo una gran diferencia entre Biden y Trump. O sea, no veo que el spread sea tan fuerte y tan duro como para poder decir que Biden se lleva la elección. Creo que está todo muy peleado todavía. Creo que la estrategia de Trump, al igual que la vez pasada, puede dar resultados, sobre todo si siguen generándose conflictos entre los extremos. Es decir, si estos grupos de extrema izquierda siguen generando conflictos y los grupos de extrema derecha
siguen generando conflictos y se siguen enfrentando, entras en una dialéctica de la polarización donde Trump siempre gana. Yo creo que eso quedó claro desde la elección pasada. Trump es un polarizador que es capaz de manejar una elección polarizada y llevarla a buen término. Creo que eso se puede repetir en esta elección si los demócratas no entienden que irse a la polarización es un error, o irse a los extremos es un error. Yo lo veo, sinceramente, Leo, yo veo todavía too close to call. No veo que esté definido. ¿Perdón? El voto latino. El voto latino va a depender de los lugares de donde estén. En Texas, el voto latino, el que está concentrado en las grandes ciudades, normalmente vota demócrata, pero el que está en las zonas fuera de las ciudades, en las zonas rurales, vota republicano. Entonces, va a depender cómo está esa concentración, por ejemplo, dependiendo del lugar donde están. La gran pelea del voto latino es en Florida. Florida y Texas, pero sobre todo Florida es la gran pelea del voto latino. Y sinceramente creo que los demócratas, entre las cosas de Bernie Sanders que dijo, y de Cuba y la colonización y las fotos que se han estado manejando de la suavidad entre Biden y el gobierno de Maduro, etcétera, y la dureza, hay que reconocerlo, con la que Trump ha manejado la situación venezolana y ha sido firme en apoyar el gobierno interino de Juan Guaidó y ha sido firme en condenar a Maduro. Creo que le pueden dar la balanza de Florida, en los latinos de Florida le pueden dar la balanza hacia Trump, y eso puede decidir mucho de la campaña. Excelente. Pedro, se nos acabó el tiempo. Me gustaría seguir hablando y conversando de campaña. Después nos queda una pendiente de imagen, ¿no? Hablar un poco de imagen política, que hay muchos errores que se cometen en ese tema. Muchos candidatos cometen muchos errores en el tema de la imagen política, pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito. Pedro, ¿puede la gente seguirte en las redes sociales? ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes, con de Bengochea y Asociados, o contigo por cuál vía pueden hacerlo? No, a través de las redes sociales siempre. Estamos 24/7 activos en las redes sociales, es parte del trabajo, y obviamente a través de la página web www.debengochea.com. Ahí estamos, nos mandan información directo, nos solicitan información directo, nos pueden contactar, están todos los números de contacto, y pues encantados de la vida. A cualquiera que quiera incursionar en el mundo político, estamos para esto. Así es. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a ti, Leo. Un fuerte abrazo. Un saludo, un abrazo. A todo el equipo. Bueno, amigos, esto fue todo por el programa. Nos vemos el próximo martes en Negocios y Marcas, aquí por BPI TV, en vivo siempre.